En una ciudad donde el dinero nunca se detiene, hubo una casa en la que dejó de circular. Durante décadas nadie entra, nadie sale, las cortinas están siempre cerradas, las ventanas cubiertas por capas de mugre y misterio. Adentro, dicen los vecinos, se escucha a veces el sonido de un piano desafinado, el crujido de muebles antiguos o algo peor, silencio absoluto, de ese que pesa más que el ruido. Al cartero le devuelven la correspondencia. Al lechero le pagan con monedas oxidadas por debajo de la puerta. Los niños cruzan la calle para no caminar frente a la verja. Las leyendas empiezan a multiplicarse, que es un laboratorio secreto, que guarda tesoros, que nadie está vivo ahí desde hace años, pero que algo sigue moviéndose adentro. La policía no se atreve a intervenir. El ayuntamiento se lava las manos y los rumores crecen como el moho en una pared húmeda, hasta que, un día de primavera cualquiera, una llamada anónima lo cambia todo. Lo que estaba cerrado se abre y aquello que emerge es tan absurdo como aterrador. Esta es una historia real, no es ficción, no es una fábula y no termina bien. Una historia sobre lo que pasa cuando la fortuna deja de circular y empieza a acumularse. En Manhattan tenían apellido, en Harlem una mansión y en los registros una leyenda: los hermanos Collier. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, quédate, porque esta no trata de perderlo todo de golpe, sino de acumularlo hasta que te sepulte. En Nueva York hay apellidos que abren puertas sin necesidad de tocarlas, y entre todos ellos, los Livingston son los que ni siquiera deben tocar la puerta porque ya estaban adentro. No es una metáfora, es historia. Mientras otros rastrean su árbol genealógico hasta un barco lleno de esperanzas y piojos llamado Mayflower, los Livingston sacan pecho por haber llegado apenas un año después en el más discreto, pero igual de fundacional, Fortune, en 1621. ¿Importa? Claro, en el viejo Nueva York, sí, y mucho, porque en esa ciudad que aún se está construyendo, llegar primero es sinónimo de pertenecer, y pertenecer es el negocio más exclusivo que existe. Así, cuando los Collier, Homer y Langley, protagonistas de esta historia, aseguran descender de los Livingston, no están haciendo alarde, están ubicando su historia en el mapa correcto. El mapa de las familias que no solo tienen dinero, sino que pueden jurar que su linaje ayudó a escribir la partitura de los Estados Unidos de Norteamérica. Para que tengan una idea mejor, dentro de su linaje están Philip Livingston, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, William Livingston, quien también estampó su firma en un momento clave para la historia, pero esta vez fue en otro documento, la Constitución de los Estados Unidos. Le sigue gran parte de la acaudalada familia Astor, la primera dama Eleanor Roosevelt, y si hablamos de personajes más contemporáneos, están los presidentes George Herbert Walker Bush y su hijo George Walker Bush, además de múltiples gobernadores y estadistas. Aclarado esto, volvamos a nuestra historia de hoy. Estamos en Harlem, Nueva York, año 1880. El sol apenas logra colarse entre una maraña de chimeneas que escupen hollín y las calles están repletas de caballos, carruajes y peatones que no tienen claro el concepto de espacio personal. Entre todo este caos gloriosamente humano, se encuentra un joven médico con aires de grandeza y un bigote tan afilado como sus opiniones: Herman Livingston Collier. Herman es un caballero de modales refinados, cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás con brillantina, ojos pequeños pero vivarachos y un andar erguido. Nacido en Manhattan en 1857, Herman es un médico homeópata y además es ginecólogo, en una época donde las mujeres acceden a un chequeo médico con la misma frecuencia que a la educación universitaria, es decir, casi nunca. Tiene un consultorio en el Upper East Side, donde prescribe más paciencia que remedios, y si bien no pertenece a la aristocracia, actúa como si lo fuera. Ahora bien, ningún hombre de ciencia está completo sin su musa, su compañera de neurosis, Susie Gage Frost Collier. Susie es la prima hermana de Herman, alta, delgada, con una mirada severa que no admite tonterías y un moño que parece atornillado al cráneo.
Viste siempre con austeridad, no por falta de recursos, sino por exceso de principios. Hija de un reverendo de Brooklyn, Susie crece en un hogar tan moralista que hasta el reloj se siente culpable por marcar la hora. Tiene talento musical y una educación sólida, lo que, para el estándar de la época, la convierte en una mujer excepcionalmente peligrosa. Sabe pensar, sabe hablar y a veces hace las dos cosas al mismo tiempo. Se casa con Herman en 1879. El matrimonio, al principio, es una especie de sociedad de mutua contemplación intelectual. No hay pasión desbordada, pero sí una extraña armonía que funciona, al menos hasta que la tragedia hace su entrada, puntual. A comienzos de 1880 nace su primera hija. Se llama Susan. Llega al mundo débil, tal vez prematura, tal vez simplemente desafortunada. Permanece en este mundo solo 4 meses. Es el tiempo suficiente para dejar un vacío que nadie menciona, pero que marca todo lo que vendrá después. Debido a esta pérdida, Susie se cierra como una puerta antigua y Herman se hunde en el trabajo y en una soberbia aún más refinada. Sin embargo, un año después, en una tarde gris, el 6 de noviembre de 1881, llega su segundo hijo, Homer Lusk Collier. El parto es largo, difícil. Es el mismo Herman quien asiste, por supuesto, porque ¿quién mejor que él para traer al mundo a su descendencia? 4 años más tarde, en 1885, llega Langley Wakeman Collier, el último en un linaje que años más tarde tomará un rumbo insospechado. Ambos nacen en la casa familiar en Manhattan, aunque la familia se mudará varias veces antes de asentarse en Harlem. Susie, marcada por la pérdida de su primera hija, sobreprotege a Homer con un fervor casi místico. Herman, en cambio, proyecta en Langley sus propias ambiciones intelectuales, como si el niño viniera con una tesis bajo el brazo. Desde pequeños, los hermanos Collier crecen rodeados de libros, música, teorías médicas y un aire de solemnidad que haría bostezar a un ataúd. Nada de juegos, nada de correr por el jardín. Aquí se estudia, se lee, se practica el piano, se cultiva el espíritu y si queda tiempo, se reprime cualquier impulso de diversión. Es el otoño de 1892 en la escuela primaria de Nueva York. Las hojas crujen bajo los zapatos lustrados de Homer de 11 años y Langley, de 7. Ambos visten trajes grises, con corbatas más tiesas que la dignidad de su madre. No se ensucian, no se despeinan, son como 2 estatuas victorianas a punto de dar un examen. Homer, alto, delgado, de cabello castaño claro y mirada seria como la de un ministro presbiteriano con úlcera, es reservado, formal, de pocas palabras. A su corta edad ya parece un abogado en miniatura. Langley, en cambio, es más bajo, más soñador. Tiene los ojos claros y su voz es melodiosa. Él tiene esa mirada de quien vive en otra dimensión, una posiblemente decorada con partituras, relojes rotos y platos apilados. En la escuela pública, los Collier son extraterrestres. Mientras los demás niños lanzan papeles, pelean por lápices o mastican goma con la elegancia de un burro, Homer recita a Milton y Langley dibuja órganos del cuerpo humano en lugar de garabatos. No juegan, no hablan, no se relacionan con nadie, y eso, como era de esperarse, los vuelve el objetivo perfecto de bromas y empujones. Sin embargo, a los Collier eso no les importa. Homer mira con desprecio silencioso a sus compañeros y Langley ni los registra. En 1901, Homer entra a la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, como si siempre hubiese pertenecido allí. Desde niño ya hablaba como abogado, pero ahora simplemente formaliza su destino. El campus está húmedo, nublado. Es otoño otra vez. Homer camina recto, con su maletín de cuero bien cerrado. A diferencia de sus compañeros, no se distrae con chicas o fiestas. Le interesan las leyes, la lógica y mantener las manos limpias. Siempre limpias. Graduado con honores en 1906 como abogado experto en derecho marítimo, pasa directamente a la oficina de su padre, que en realidad es una sala repleta de libros que nadie consulta y frascos con etiquetas ilegibles. Pero Homer lo convierte en su fortaleza.
Redacta contratos imaginarios, resuelve disputas hipotéticas y habla con la misma entonación que utilizaría un juez para regañar a Dios. Langley, en cambio, toma otro camino. Él no quiere tribunales, quiere teclas, estudia ingeniería y química en la misma universidad que su hermano, en Columbia, pero pasa más tiempo en el salón de música que en cualquier laboratorio. Le fascina la mecánica, sí, pero solo la que produce armonía. Aprende a tocar el piano con una mezcla de obsesión y reverencia. Su estilo es peculiar, técnico, elegante, pero con una sensibilidad tan inestable que a veces parece improvisar en otra dimensión. Pronto comienza a componer, a coleccionar partituras y a obsesionarse con los detalles. Si una nota no le suena correcta, repite el compás hasta que le suene bien. La familia Collier no se declara fundamentalista, pero tampoco coquetea con la modernidad. Son episcopales de los tradicionales, de los que creen que Dios prefiere la discreción, el buen gusto y el silencio durante la cena. Asisten a la iglesia como quien cumple un protocolo diplomático. Se visten de gala, se sientan en primera fila, no bostezan y escuchan cada sermón como si fuera una cláusula legal firmada por el Altísimo. Para Homer, la fe es una estructura. Para Langley es un eco estético, para su madre Susie es otra forma de control, y para Herman es un símbolo social más, como el sombrero de copa. En 1909, después de años viviendo en una casa de barrio acomodado, la familia Collier se muda a una mansión de piedra rojiza en el número 2078, esquina Quinta Avenida, en Harlem. 3 pisos, una fachada neorrománica, ventanas amplias y un aire de solemnidad que encaja perfecto con su estilo de vida. Y mientras Harlem comienza a hervir con energía afroamericana, jazz, literatura y vida nocturna, dentro de la casa nueva de los Collier, todo permanece como en el siglo anterior. Amanecer neblinoso en el East River, verano de 1915. Una canoa delgada, maltratada por el tiempo, se desliza por el agua como si escapara de una novela de Melville. A bordo, el Dr. Herman Collier, con sombrero panamá y bigote impecable, rema por el East River desde Harlem hasta Blackwell's Island, donde el City Hospital aún lo tolera como médico ocasional. No hay carruajes, ni tranvías, ni taxis. Él prefiere desafiar la corriente como si el río fuera su consultorio personal, y cuando termina la jornada, vuelve a remar. Arrastra la canoa por la isla de Manhattan hasta su casa, como si eso fuera lo más normal del mundo. Los vecinos lo observan entre la risa y el desconcierto. Él no responde, no explica, no saluda. Porque el Dr. Collier no camina, se desplaza con propósito, como si cada remo fuera una declaración de independencia contra la vulgaridad del siglo XX. Y así, de la misma forma como han vivido, en el invierno de 1919, Herman y Susie se separan, sin ruido, sin aspavientos. Él se muda al número 153 de la calle 77 Oeste, mientras Susie se queda con los hijos en la casa de Harlem. Nadie discute, nadie pelea, nadie da explicaciones, simplemente ocurre. Y como siempre, Homer y Langley se quedan del lado materno, sin vacilar. Tienen 38 y 34 años respectivamente, nunca han vivido solos ni parecen interesados en aprender, porque la figura de su madre continúa rigiendo sus vidas con la misma fuerza de la costumbre que asfixia sin que nadie se dé cuenta, como una jaula invisible que se confunde con el hogar. Cuando el médico Herman Collier fallece 4 años más tarde, en el año 1923, aparte de un dinero considerable, deja atrás una enorme cantidad de objetos, instrumentos médicos, libros, documentos, muebles, carpetas con teorías médicas que ya han sido superadas por la ciencia y por el sentido común. Todo eso pasa a manos de sus hijos. ¿Y qué hacen con ello? Exactamente lo que uno esperaría. Lo llevan todo a Harlem. No tiran nada, no donan nada. Cada frasco, cada pinza, cada cuaderno con notas clínicas es conservado con el mismo cuidado que un violinista dedica a su Stradivarius. La casa comienza a cambiar. Sin demoler muros ni agregar habitaciones, el espacio empieza a encogerse. Los pasillos ya no están libres.
Las habitaciones pierden su identidad original y se convierten en depósitos sin orden ni jerarquía. 6 años después, en 1929, Susie Collier también muere y les deja a Homer y Langley no solo esta otra casa y sus bienes, sino una carga emocional tan bien empaquetada que ni siquiera intentan moverla. La herencia, además de física, es mental. Es una manera de vivir que ellos no se atreven a cuestionar. Y de ahí en adelante, al igual que en vida de sus padres, no se hacen reformas, no se abren ventanas y tampoco entra nadie. Afuera, el mundo se lanza de cabeza a la Gran Depresión. Adentro, los hermanos Collier comienzan lentamente a alejarse del presente. Conservan absolutamente todo: diarios, cartas, muebles rotos, partituras apiladas, electrodomésticos obsoletos, manuales de uso de cosas que ya no existen, libros en idiomas que no hablan. Porque en la mente de Langley, todo podría volver a servir. Y en la lógica de Homer, todo tiene un valor, aunque nadie sepa cuál. Así, la casa de Harlem se transforma poco a poco en una cápsula del tiempo, un mausoleo habitado, un archivo sin curador. Y los Collier, lejos de asustarse, se sienten cada vez más cómodos, más seguros, más dueños de su universo. Durante los siguientes 4 años, mantienen una vida que, si bien sobria, aún podría considerarse funcional. Homer sigue ejerciendo como abogado, Langley se gana la vida como comerciante de pianos y ambos enseñan escuela dominical en la Iglesia de la Trinidad, como si todavía fueran jóvenes prometedores de una familia respetable. Pero mientras los hermanos mantienen su rutina, la casa empieza a deteriorarse. Es una decadencia lenta, casi imperceptible al principio, como un hilo que se deshilacha desde dentro. Las cortinas ya no se abren, las bisagras se oxidan, el polvo se vuelve parte del mobiliario. Y así como la casa, también ellos comienzan a venirse abajo. Primero en lo invisible, en los silencios que se alargan, en las comidas que ya no se preparan, en las cartas que nadie responde. Luego, en lo inevitable, en los cuerpos que se debilitan, en las manos que tiemblan, en las rutinas que se rompen sin aviso. La decadencia deja de ser un rumor y se convierte en huésped, y ni la dignidad ni los apellidos sirven para detener lo que ya empezó. Uno de los golpes más duros llega en el año 1933, cuando Homer, el hermano mayor que solo tiene 52 años, pierde la vista. Una hemorragia en la parte posterior de uno de sus ojos lo condena a una oscuridad permanente, y Langley, sin vacilar, abandona su trabajo para convertirse en su cuidador personal. Pero la decadencia sigue. 4 años después, les desconectan el teléfono y los Collier no lo restablecen porque, según Langley, no tenemos con quién hablar. Al año siguiente, en 1938, dejan de pagar los servicios públicos. La electricidad, el agua y el gas son cortados uno por uno, pero ellos no se quejan, simplemente se adaptan. Mientras tanto, afuera, Harlem empieza a cambiar. La Gran Depresión ha golpeado con fuerza y la antigua zona de clase alta se transforma. Familias afroamericanas se mudan cada vez más a los nuevos edificios de apartamentos construidos cerca de una ruta de metro proyectada. Para los hermanos Collier, aislados, desconfiados y arcaicos, este cambio resulta inquietante. No por razones explícitas, sino por ese temor difuso al otro que brota fácilmente en quienes han vivido encerrados demasiado tiempo en sus propias certezas. Los rumores sobre su estilo de vida empiezan a circular. En un barrio donde la música y la calle son públicas, los Collier se vuelven misteriosos, y lo misterioso, tarde o temprano, atrae al morbo. Los curiosos comienzan a congregarse frente a su casa. Algunos solo observan, otros lanzan piedras. Langley, harto de los ataques, tapea las ventanas con madera y sella las puertas con alambre. A partir de ese momento, la casa se convierte en un búnker, un castillo de polvo y cajas, vigilado por un guardián desquiciado pero ingenioso. Homer, ya ciego, pronto queda también paralizado por un reumatismo inflamatorio. Y ambos hermanos, que se jactan de ser hijos de un médico y además poseen
nada más ni nada menos que una biblioteca médica de 15.000 libros, deciden tratar la enfermedad ellos mismos, porque, según Langley, saben mucho de medicina y además temen que los médicos corten nervios ópticos, administren medicamentos maliciosos o peor aún, decidan por ellos. Pero los rumores no se detienen. Se dice que la casa está llena de tesoros, que guardan dinero en efectivo entre los libros, que esconden joyas bajo los colchones. Nada de eso es cierto, pero eso no impide que lo crean. Y cuando la codicia se mezcla con la imaginación, los intentos de robo no tardan en llegar. Langley responde con creatividad delirante. Construye trampas, túneles, un sistema de defensa casera que haría sonrojar a cualquier ingeniero militar. La casa se convierte en un laberinto. Pasillos angostos, cajas apiladas hasta el techo, montañas de periódicos, cables trampa, muebles rotos, colchones usados como muros. No hay habitaciones, hay nidos. Espacios huecos entre montañas de objetos donde los hermanos duermen, comen y sobreviven. Langley se entrega por completo a su nuevo propósito: proteger a su hermano, mantener la casa funcionando en sus propios términos y seguir creando. Pasa horas con inventos imposibles, un aspirador de interior de pianos, mecanismos absurdos para generar energía. Cree poder restaurar la salud de Homer sin médicos, con lo que él considera un tratamiento revolucionario: 100 naranjas a la semana, pan negro y mantequilla de cacahuete. Es una dieta tan ridícula como entrañable. Langley está convencido de que puede curar la ceguera con cítricos, y nadie está allí para convencerlo de lo contrario. Sale de casa únicamente después de medianoche, camina durante horas, cruzando puentes y avenidas para conseguir alimentos. A veces llega hasta Williamsburg, Brooklyn, para comprar una simple hogaza de pan. También recoge lo que encuentra: sobras de carnicerías, frutas descartadas por los tenderos, comida aún comestible rescatada de la basura, y objetos que le causen curiosidad, todo para Homer. Durante el crudo invierno neoyorquino, hacen lo que pocos: intentar calentar la casa con una pequeña estufa de queroseno. Langley, que ha estudiado ingeniería, incluso intenta generar electricidad utilizando el motor de un Ford modelo T. Busca agua en una bomba manual del parque más cercano. La radio, su única conexión con el exterior, es de cristal y la ha construido él mismo. Langley se convierte en centinela, feroz, silencioso, solitario. No permite que nadie vea a Homer, ni una visita, ni una mirada que atraviese la muralla de objetos. Por eso, cuando un grupo de vecinos intenta espiar desde una casa contigua, Langley responde como solo un Collier respondería: comprando la propiedad en efectivo por $7.500. Así, se asegura de que nadie vuelva a mirar. Los hermanos Collier, que alguna vez caminaron entre la élite educada de Nueva York, ahora viven sepultados en su propio universo, protegidos por toneladas de objetos inútiles y un muro invisible hecho de miedo, orgullo y soledad. Pero si alguien, en medio de la basura y los periódicos, se atreve a pensar que los hermanos Collier viven así porque no tienen otra opción, porque el dinero les escasea, o porque los rumores sobre su fortuna son pura fantasía, entonces que se acomode, porque aquí viene la verdad limpia como una factura no pagada. En el año 1932, cuando la oscuridad aún no había caído sobre los ojos de Homer, él realiza una jugada que no haría ningún hombre arruinado. Compra un terreno justo frente a su propia casa en el número 2077 de la Quinta Avenida, con la idea de levantar allí un edificio de apartamentos, un proyecto de envergadura, un salto hacia el lucrativo mundo de los bienes raíces. Una inversión que, evidentemente, no le sale barata, porque nadie compra un terreno en la Quinta Avenida con las monedas que trae en el bolsillo, y nadie planea construir un edificio si no hay dinero suficiente para cubrir al menos los planos. Pero claro, el plan se esfuma cuando Homer pierde la vista, y, como es costumbre en los Collier, lo que no pueden controlar, simplemente dejan que se descomponga solo. Pasan los años, los impuestos se acumulan, y 11 años más tarde, en 1943, la ciudad les embarga la propiedad por una deuda de, sí, hay que leerlo 2 veces,
$1.900. Una suma ridícula frente al valor del terreno. Un monto que podrían haber cubierto vendiendo su colección de libros médicos antiguos o una porción ínfima de cualquiera de sus activos. Pero no, prefieren perderlo, porque pagar es un verbo que los Collier evitan con más fervor que salir al sol. Aún más revelador es lo que ocurre poco después, cuando el banco amenaza con desahuciarlos por no pagar la hipoteca. Después de años de evasivas, de mostrarse como hombres al borde del colapso económico y con intervención obligatoria por parte de la policía, Langley escribe un cheque por $6.700, una cifra que hoy equivale a más de 130.000, y liquida la deuda en un solo movimiento, lógicamente sin caminar hasta el banco, solo extendiendo su mano por uno de los huecos de su madriguera. Y si hasta aquí alguien aún cree que Homer y Langley Collier son, en el fondo, dos mártires del infortunio, arrastrados por la soledad y golpeados por el abandono, entonces es momento de afinar la vista. En el año 1938, el periódico The New York Times publica una historia que sacude Harlem y más allá. Un agente inmobiliario ofrece $125.000 en efectivo por la casa de los Collier. No estamos hablando de monedas encontradas entre los cojines del sofá. Eso, ajustado a valores actuales, equivale a más de $2.850.000. Una fortuna que habría resuelto su supuesta precariedad de por vida. ¿Y qué hacen los Collier? Rechazan la oferta. Así nada más. Sin negociar, sin abrir la puerta. Y eso no se explica con romanticismo ni mística bohemia. No, eso huele a otra cosa. A pánico frente al mundo real, a incapacidad para competir o a una arrogancia incubada desde la cuna. Porque cuando uno ha crecido rodeado de libros que nadie cuestiona, de reglas que nadie contradice y de adultos que premian la obediencia con herencia, lidiar con la realidad parece innecesario, incluso vulgar. El mismo artículo del Times repite los rumores, que los hermanos viven en una especie de esplendor orientalista, que están sentados sobre pilas de efectivo, que coleccionan objetos como sultanes exiliados en Harlem. Y entonces aparece Helen Warden, reportera del New York World Telegram, que logra lo que nadie más ha conseguido hasta entonces: una entrevista con Langley. Lo que dice es de antología. Cuenta que una vez tocó en el Carnegie Hall y que luego Ignacy Jan Paderewski, sí, el virtuoso pianista y ex primer ministro de Polonia, empezó a seguirle el ritmo. Langley, sin rastro de ironía, lo explica así: tenía más reconocimiento que yo. ¿De qué servía seguir? Y así, con una frase que resume medio siglo de frustración pasiva, admite que prefirió abandonar antes que competir. ¿Pereza? ¿Delirio? ¿Orgullo? Probablemente todo a la vez. Langley, como buen Collier, prefiere ser un genio olvidado que uno cuestionado. También dice que se viste con ropa andrajosa porque, si se ve próspero, lo van a robar. Otro ejemplo de su lógica circular. El mundo exterior es hostil, por lo tanto, me disfrazo de ruina para que me dejen en paz. Y si eso significa parecer indigente mientras se sienta sobre miles de dólares, mejor. Lo que esta entrevista deja claro no es solo su excentricidad, sino algo mucho más revelador. Los Collier no son víctimas. Son el producto final de una crianza perfecta para el siglo anterior, pero desastrosa para todo lo que vino después. Una crianza que los llenó de cultura, pero les destruyó el músculo para enfrentar la realidad. Una herencia que les dio dinero, pero les quitó cualquier impulso de avanzar. Y una autoestima tan frágil que prefirieron encerrarse antes que arriesgar ser menos brillantes de lo que creían ser. Así, el mundo los observa desde afuera como si fueran leyenda, y ellos, desde dentro, se dejan ver apenas lo suficiente para mantener la intriga viva. Pero pronto, la historia ya no se podrá sostener en sus propias sombras, porque hay secretos que, por más cajas que se apilen encima, siempre terminan por desbordar. La casa está quieta, demasiado quieta. Es viernes 21 de marzo de 1947 y el aire en la Quinta Avenida parece detenido, como si el tiempo esperara que alguien, cualquiera,
se atreva a mirar hacia esa mole de piedra rojiza que ha logrado mantenerse en pie, aunque lo que hay dentro lleva años desplomándose. Entonces suena el teléfono en la comisaría número 22. Una voz masculina, seca, sin emoción, sin presentación. Hay un cadáver en la casa de los Collier. Huele mal, muy mal. La policía, acostumbrada a las llamadas de vecinos hartos de los rumores y el hedor, manda a un solo agente como si la escena se tratara de una queja más por ratas o algún colchón podrido tirado en la acera. Pero al llegar, el agente se encuentra con lo de siempre. La casa parece sellada a conciencia. No hay timbre, no hay teléfono. Las puertas están cerradas desde adentro. No hay forma de comunicarse con los habitantes. Al intentar entrar por el sótano, pueden ver que las ventanas están rotas, pero su acceso es imposible. Están cubiertas con rejas de hierro negro, como dientes oxidados. Así que no queda otra opción. Llamar refuerzos. 7 hombres se presentan. No es por protocolo, es porque simplemente no se puede entrar sin excavar. El escuadrón comienza a vaciar la entrada, y lo que sacan no es simple basura. Es una coreografía del delirio. Periódicos viejos formando muros, camas plegables encajadas una sobre otra, una media máquina de coser hundida entre cajas, pedazos de una prensa de vino, marcos sin cuadros, paraguas sin tela. No hay lógica, no hay espacio. Cada centímetro parece haber sido defendido por una mente obsesiva. Horas pasan. 5, para ser exactos, y recién entonces un agente logra irrumpir por una ventana del segundo piso. Del otro lado, una vez más, basura. Montañas de periódicos atados con cuerda, un cochecito de bebé sin ruedas, un rastrillo oxidado colgando de una lámpara que ya no funciona. Pero al fondo, apenas visible, hay un claro, una pequeña abertura entre los objetos, un santuario precario dentro del caos. Y allí, sentado en una silla, con la cabeza hundida en las rodillas, está Homer Collier. Una figura de 66 años, inmóvil, casi mística en su miseria. Lleva una bata azul y blanca hecha jirones. El cabello gris y sucio le cuelga sobre los hombros como una cortina de abandono. No se mueve, no parpadea. La habitación no tiene luz natural, solo el reflejo pálido de las linternas sobre el polvo en suspensión. El silencio es tan espeso como el aire y por un segundo los oficiales dudan de si han encontrado una persona o una estatua abandonada. Pero es Homer. Está muerto. El médico forense más tarde dirá que lleva unas 10 horas así. Murió de inanición y su corazón tampoco ayudó. Murió esperando, confiando en que alguien en algún momento llegara con el desayuno. La primera teoría se abre paso con naturalidad entre los murmullos. Langley fue quien llamó. Tal vez vio a Homer morir y no soportó la escena. Tal vez quiso pedir ayuda y desaparecer. Tal vez, después de tantos años de encierro, el miedo le ganó al orgullo. Un oficial se queda apostado en la puerta esperando. Una noche, 2, 3, pero nadie entra, nadie sale. El funeral de Homer se celebra el 1 de abril y Langley todavía no aparece, ni siquiera para enterrar al único ser humano que lo acompañó hasta el final. Las búsquedas comienzan. Hay quien asegura haberlo visto subiendo a un autobús hacia Atlantic City. La policía rastrea 9 estados, pero Langley no está en ningún mapa. Y mientras tanto, la limpieza continúa. Este lugar ya no era una casa, era un laberinto de locura fosilizada. Salen 3.000 libros, una mandíbula de caballo, un piano Steinway, una máquina de rayos X, montañas de guías telefónicas, periódicos sin abrir, artículos recogidos de la basura. 19 toneladas de objetos en la planta baja, 84 toneladas más durante la semana siguiente. Fuera de la casa, una multitud de 2.000 personas observa con una mezcla de morbo, horror y fascinación, pero nadie se atreve a entrar. 8 de abril de 1947. La casa lleva semanas siendo excavada como si ocultara un secreto del mundo antiguo. Cada día salen más toneladas de objetos sin sentido. Cables, ruedas, cajas metálicas, restos de lo que una vez fue una vida, o varias.
Y entonces sucede. Un trabajador aparta una maleta, mueve 3 cajas de pan y lo ve. Langley, o lo que queda de él. Su cuerpo está encajado en un túnel de 60 centímetros de ancho, apenas lo suficiente para que un adulto pueda reptar, apretando el pecho contra el suelo y el alma contra las paredes. El túnel está revestido con resortes de cama oxidados, un armario viejo y años de mugre endurecida. Una trampa perfecta, una tumba diseñada con manos propias. El cuerpo, parcialmente devorado por ratas, ya no es un hombre. Es un símbolo grotesco de su propia trampa. Lleva muerto casi un mes, y es él, no Homer, la verdadera fuente del olor que alertó al supuesto Charles Smith. El forense determina que Langley murió aproximadamente el 9 de marzo, 12 días antes de que su hermano fuera hallado, y la policía no tarda en armar la escena. Langley, como cada día, se arrastraba por ese laberinto infecto para llevarle comida a su hermano paralítico. Pan, agua, naranjas, lo que fuera que creyera necesario para mantenerlo vivo. Pero esa noche, sin querer, activa una de sus propias trampas. La estructura colapsa y la casa lo traga. Muere asfixiado, a 3 metros. Sí, 3 del rincón donde Homer espera. Ciego, inmóvil, sin saber que el único ser humano que aún respiraba por él ya no puede volver. Es la ironía suprema. Langley, que dedicó su vida a proteger a su hermano, que diseñó trampas para mantener al mundo afuera, que convirtió su hogar en una fortaleza contra todo y todos, termina sepultado por su propio invento. Al final, 120 toneladas de objetos fueron retiradas de la famosa casa de piedra rojiza. Basura, pero también tesoros. Porque cuando alguien acumula durante tantos años sin tirar nada, el resultado es un catálogo de rarezas capaz de hacer llorar a un antropólogo y reír a un psiquiatra. ¿Órganos humanos encurtidos en frascos? Claro. 8 gatos vivos, naturalmente. 14 pianos, tapices intactos, cientos de metros de sedas finas, relojes, libros y quién sabe qué más. Por supuesto, el caos Collier era exhaustivo. Algunos objetos terminaron en el Museo Hubert-Dime, compartiendo vitrina con fenómenos de circo y rarezas humanas. La pieza central de la exposición fue la silla donde murió Homer. Sí, la misma. Con su madera desgastada, su historia callada y su aura fúnebre, se convirtió en atracción principal de un museo para mirones morbosos. La silla Collier incluso tuvo su propio viaje. Fue retirada de la exhibición pública en el año 1956 y pasó a manos de coleccionistas privados porque nada dice sofisticación como una silla que huele a decadencia aristocrática y sopa rancia. Después de resistir a bancos, trampas y décadas de negligencia, la casa no sobrevivió al sentido común. Fue declarada inhabitable y demolida en julio del mismo año. Donde alguna vez hubo 3 pisos de secretos sellados, ahora no hay más que un pedazo de tierra y un par de notas al pie en la historia de Harlem. El valor total de todo lo que dejaron, $91.000, ajustado al presente poco más de 1.400.000. De eso, 20.000 en efectivo, joyas y valores. El resto, lo que el buen Langley llamaría útil algún día. 56 personas, la mayoría primos lejanos que jamás respondieron una carta en vida, se presentaron para reclamar el patrimonio. Porque el apellido Collier no abría puertas, pero aparentemente sí cajas fuertes. Y así termina esta historia. 2 hombres que lo tenían todo, que no quisieron compartir nada, que vivieron encerrados entre montañas de cosas inútiles y murieron sepultados por su propio silencio. Porque si hay una lección que dejan los hermanos Collier, es que uno puede tener 14 pianos, pero si no hay una sola tecla afinada en la cabeza, igual termina tocando solo para sí mismo. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no te pierdas el próximo capítulo, porque a veces no es la falta de dinero lo que destruye, sino lo que algunos están dispuestos a hacer para no soltarlo.